días, iglesia. El Señor les bendiga mucho. Amén. Qué bueno es estar en la casa del Señor, ¿cierto? Poderlo adorar, poder cantar, descansar en Él, pero también preparar el corazón para la palabra que Él nos quiere hablar en esta mañana. Y aunque todo es tan importante en nuestra reunión cúltica, todos venimos deseosos de ser alimentados espiritualmente. Así que no deje que nada lo distraiga. Si viene con problemas, dificultades, aquíételos y deje que el Señor hoy sea llevando sus cargas en sus manos. Así que les voy a pedir que por favor cierren sus ojitos y vamos a hacer esta oración encomendándonos a Él. Señor, te doy gracias por tu preciosa presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre es viva y es eficaz. Jamás saldremos diferentes, Señor, a como entramos. Saldremos, Señor, con esperanza, retados, confrontados. Por eso yo te pido que me uses, Señor, porque son tus palabras, no las mías, y para lo que tú preparaste, Señor, este mensaje cumpla con el propósito en cada corazón, en cada vida. Como nos ha enseñado nuestro pastor Elías, que no apuntamos a la emoción, sino a la razón, a dar buena interpretación de lo que tú quieres enseñarnos. Nos abandonamos en tus poderosas manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Juan nos leyó Marcos capítulo 6, del versículo 30 casi al 47. Y en Marcos hay unas connotaciones que no tiene Juan, que es el texto base de nosotros, porque él habla exactamente de la señal. Es el evangelio que muestra los milagros de Jesús como una señal, pero hoy vamos a hacer ese doble ejercicio. Espero que ustedes hayan captado lo que leímos en Marcos y ahora yo lo voy a leer en Juan. Y poco a poco y después en su caso ustedes pueden ir a hacer el estudio y hacen la diferencia entre los dos, aunque hoy va a quedar marcado en el sermón. Y la palabra de Dios dice así: alimentación de los 5,000. La señal es la multiplicación de los panes y de los peces. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que tomaran un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Los biblistas dicen que habían mujeres y niños, y la suma, algunos dicen que fueron 15,000, otros dicen que fueron casi 20,000. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal, o sea, la gran multitud, todos los 20,000, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús, escuchen bien esto,
que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hoy vamos a entrar a uno de los pasajes más profundos y significativos de todo el Evangelio, la señal de la multiplicación de los panes y de los peces. Y quiero comenzar dejándoles una clave que nos ubica correctamente desde el principio. Este no es un milagro más. De hecho, es el único milagro, el único, aparte de la resurrección de Jesús, que está narrado en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios tienen muchas similitudes, pero solo en ellos aparece este milagro, la resurrección de Jesús y los eventos de la pasión y la entrada triunfal. El resto a veces se conjugan en unos, pero no como este milagro. Eso ya nos dice algo poderoso. Cuando los 4 evangelistas coinciden en narrar un mismo evento, no es casualidad, es porque ese hecho contiene una revelación central del reino. La multiplicación de los panes no es un milagro más, está al nivel de los eventos centrales del evangelio. Primero, revelan la identidad de Jesús. Segundo, muestran su misión y establecen el corazón del reino. Ahora bien, cada evangelio lo presenta desde un énfasis distinto. Mateo resalta la compasión y el cumplimiento mesiánico en este milagro. Lucas lo enmarca en la misión y la formación de los discípulos. Se ve que al comienzo dice, y les enseñaba. Marcos nos introduce profundamente en el contexto humano, el del cansancio, el del servicio y de la necesidad real de nosotros los seres humanos. Pero Juan va más allá del milagro, lo llama una señal y eso cambia completamente la manera de leer el texto, porque un milagro impacta, pero una señal revela. Un milagro suple una necesidad momentánea, pero una señal apunta a una verdad eterna. Por eso, en esta mañana, aunque reconocemos la riqueza de los 4 relatos, vamos a hacer un paralelo intencional entre Marcos y Juan. Marcos nos va a permitir entrar en el escenario netamente humano, nuestro cansancio, la multitud deseosa de ver muchas cosas, de esperanza y la humanidad del momento. Pero Juan nos va a llevar al corazón del mensaje, lo que Jesús realmente quería revelar con todo esto. Y es ahí donde debemos tener cuidado, porque es posible ver el milagro y aún así no entender la señal. Eso pasa en este evento. Es posible recibir de Jesús y no conocer a Jesús. Por eso Él declara, yo soy el pan de vida. De hecho, ¿sabe que ese fue el primer gran yo soy de Jesús? Ahora, aclaro, los gran yo soy de Jesús solo están en el Evangelio de Juan. Cristo como el pan de vida. Y aunque este pasaje más adelante nos llevará a una de las declaraciones más profundas de Jesús, cuando Él mismo se empieza a revelar con ese gran yo soy, hoy vamos a desarrollar ese aspecto, porque será el centro de la próxima enseñanza del domingo entrante. Lo dije en el primer culto, lo digo en este. Este sermón de hoy es como la mitad del sermón de la próxima semana, que el pastor Iván va a predicar. Jesús es el pan de vida. Y yo allá voy a saludar a Cristian y allá al otro entrenador del gimnasio. Qué bueno verlos aquí. Bienvenidos. Espero que sigan viniendo, que también entrenen el espíritu. Este era un paréntesis. Entonces, este sermón hoy es como si quedara medio inconcluso, pero no va a quedar, porque el pastor Iván se va a adentrar después a lo que el Señor quería mostrarle a esa gran multitud. Por eso digo que aunque no termine en el pan de vida, porque eso será el próximo tema, no significa que hoy no haya un corazón claro en este mensaje. Al contrario, si no entendemos
lo que ocurrió aquí. Podemos llegar a ese momento con una interpretación equivocada, porque antes de que Jesús se revele como el pan de vida, la multitud ya lo está interpretando. Cuando abrimos los evangelios, este relato no comienza con un milagro, comienza con una crisis humana. Están en una región al norte de Galilea, cerca de Betsaida, un lugar apartado, con colinas suaves, o sea, con montañas bajitas, zonas desérticas y lejos de los centros urbanos. No es un sitio de provisión, no es un lugar preparado para las multitudes, es un lugar de retiro, no de evento. El contexto social también es clave. Israel está bajo presión romana, hay pobreza, desigualdad, cargas tributarias fuertes. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿cierto? Y una profunda expectativa mesiánica. El pueblo no solo tiene hambre física, tiene hambre de esperanza. Está como nosotros en este momento de nuestras elecciones, ¿cierto? Están esperando a alguien que intervenga, que restaure, que libere. Y en ese ambiente aparece Jesús, un hombre que sana, que libera, que habla con autoridad, que no se parece a los líderes religiosos tradicionales y además envía a sus discípulos. ¿Sabe que los sacerdotes eran una casta que solo ellos podían hacer algo? Nunca involucraban a las personas, nunca los dejaban participar. ¿Sabe que Jesús siempre nos hace partícipe de su reino? Y el Señor, es más, afirmó: y cosas mayores harán ustedes. Según el Evangelio de Marcos, ellos acababan de regresar de una misión intensa. Predicaron, expulsaron demonios, sanaron enfermos. No fue una jornada suave, fue una temporada de desgaste espiritual, emocional y físico. Ellos llegan a Jesús a contarle todo, emocionadísimos, pero el Señor ve su agotamiento y Jesús, en un gesto profundamente pastoral, les dice: vengan ustedes aparte y descansen un poco. Pero ese descanso es interrumpido porque la gente los ve irse y comienzan a correr por tierra, adelantándose al lugar donde ellos iban. Imagínense, se suben a la barca y se van y la gente los ve de lejos. Yo me imagino la escena, todo el mundo corriendo allá y por tierra, y ellos queriendo descansar y apartarse de todo. Y cuando llegan y ponen un pie debajo de la barca, toda la multitud, ahí están, miles de personas esperando, demandando, necesitando. Y en ese punto ocurre algo que define todo el mensaje. Jesús los ve y tiene compasión. No ve interrupción, ve propósito. No ve carga, ve ovejas sin pastor y comienza a enseñarles. Ahí empieza el escenario del milagro, pero más aún el escenario de la señal. Por eso, más que correr al resultado, vamos a caminar esta mañana el proceso, porque lo que Dios quiere hacer no es solo suplir algo afuera, es corregir algo adentro de cada uno de nosotros. Y todo comienza no con el pan, no con el milagro, sino con algo mucho más cercano a nosotros de lo que pensamos: el cansancio. Y el primer punto es el cansancio que confronta nuestra forma de servir. Hay momentos en la vida donde uno no está vacío de fe, sino lleno de cansancio. Y eso es distinto, porque el cansancio no siempre significa que hemos dejado de creer, pero sí afecta profundamente la manera en que respondemos a Dios, a la gente y al llamado. El cansancio no es superficial, es real. Los discípulos vienen de una temporada intensa, han servido, han dado, han invertido todo. Les digo a los de alabanza, a los servidores, ¿cierto que después de la jornada del culto uno termina drenado, agotado? Imagínense en ellos, así estaban, drenados completamente. Además, yo me imagino que ellos también tenían que llevar provisión a sus casas. No sé si ellos trabajaban por el ladito de las ofrendas, llegaban, algo debían hacer, estaban
cansados como podemos estar nosotros. Y cuando llegan a Jesús, Él no los reprende, Él los invita a descansar. Pero justo cuando parece que llega el descanso, llega toda la multitud y la agenda cambia. La multitud aparece y aquí el texto nos confronta, porque muchas veces queremos descansar, pero la vida no se detiene. Las responsabilidades siguen, las demandas continúan, el servicio llama y es entonces que el cansancio comienza a hablarnos. Ya no puedo, esto es demasiado, necesito parar todo. Y aunque hay momentos donde sí debemos detenernos, también hay otros que Dios nos enseña algo más profundo. No solo descansar de las cargas, sino aprender a descansar en Él en medio de las cargas. Porque Jesús no ignora el cansancio, pero tampoco permite que el cansancio defina la respuesta. Él responde desde la compasión. Y aquí está la clave espiritual. El reposo verdadero no siempre es ausencia de actividad, es la presencia de Dios sosteniéndonos en medio de ella. Y esto aplica hoy para todas las áreas de nuestra vida. Personas que trabajan, que sirven, que sostienen hogares, que enfrentan presiones emocionales, económicas, espirituales y sienten que no paran. Pero el llamado de Dios es a no vivir agotados, ni tampoco a desconectarnos del propósito, a encontrar un equilibrio en Él, porque todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Hay tiempo de servir y hay tiempo de detenerse, pero en ambos Dios sigue siendo nuestro reposo. Y cuando aprendemos eso, ya no servimos desde el desgaste, servimos desde una vida sostenida por Él. ¿Saben? Porque el Señor nos dio ejemplo de eso. Él no vino a servir, no vino a ser servido, sino a servir, a dar su vida por todos nosotros. Y aquí viene el segundo punto. La lógica humana encuentra su límite. Después del cansancio, el texto nos lleva a otro escenario inevitable, la insuficiencia. La tarde avanza, la multitud sigue presente y lo que comenzó como una enseñanza ahora se convierte en una necesidad concreta. Ya no es solo el alma que necesita ser alimentada, también el cuerpo. Y en ese momento los discípulos reaccionan como cualquier persona responsable lo haría. Miran el contexto, evalúan las condiciones y llegan a una conclusión lógica. Despídelos que vayan a los alrededores y compren qué comer. Piensen que esa gente llegó como desde las 9 de la mañana y son casi las 7 de la noche y no han comido nada. Imagínense que nosotros estemos así desde las 7 de la mañana como hasta las 8 de la noche. Puse el mismo ejemplo en el primer culto. Ustedes vinieron sin desayunar, sin almuerzo y los pastores le decimos al pastor: ay, pastor, mire, toda esa gente no ha desayunado, no ha comido. ¿Y qué vamos a hacer? Despídelos, dígale que se vayan ya, que se vayan a comer a la casa de ellos porque ya está tardísimo. Y el pastor Iván nos dice: no, aliméntenlos ustedes. No es una respuesta incorrecta, ¿cierto? De hecho es sensata, es práctica, es lo que cualquiera haría frente a una situación que claramente lo supera. Vaya, abran el Coffee Faith. Pero eso es precisamente ahí donde Jesús introduce una ruptura en la manera de pensar. Él no discute el problema, Él cambia el enfoque y con una sola frase traslada la responsabilidad de lo imposible a las manos de ellos. Denles ustedes de comer. Ese momento es clave porque ya no se trata de lo que falta, sino de lo que hay. Y es ahí donde aparece la reacción interna del ser humano frente a la limitación. Nosotros siempre tendemos a ver la limitación, ¿cierto? Entonces, mire, ¿cuántos Felipe sabemos esta mañana? Felipe comienza a calcular. ¿Cuánto será el desayuno de Joan, de Valeria, de Felipe, de Dayana? Él empieza a calcular, ¿cierto? A poner los números sobre la mesa, a medir lo que costaría resolver la situación. Andrés, por su parte, identifica un recurso, 5 panes y 2 peces, pero inmediatamente lo invalida. Pero eso no alcanza para tantos.
Que vengan aquí alguien y digan, no, pastora, yo tengo 2.000 de pan y una Coca-Cola litro. Y yo digo, no, pero eso no alcanza para toda esta gente. Y esa frase revela mucho más que un dato, revela una forma de pensar, porque así operamos nosotros muchas veces frente a desafíos grandes. Lo primero que hacemos es comparar, miramos lo que tenemos, lo enfrentamos a lo que necesitamos y casi siempre llegamos a la misma conclusión. No es suficiente, no alcanza, no es viable. Pero Jesús no está operando desde esa lógica. Él no comienza desde la escasez, comienza desde la entrega. No les pide a los discípulos que resuelvan el problema con sus propios medios. Les pide algo más sencillo y más profundo a la vez, que traigan lo que tienen. Y aquí ocurre el giro espiritual del texto, porque el reino de Dios, lo que determina el milagro no es la cantidad, es la disposición. ¿Tenemos disposición de dejarnos transformar por Dios? ¿Tenemos disposición de tener fe en medio de la escasez, en medio de la dificultad, del mal diagnóstico? A veces yo veo que una persona en la iglesia le dicen que tiene cáncer y el diablo se me levantó. Y uno ve a alguien que le dan ese mismo diagnóstico y lo primero que dicen, bueno, pero la ciencia ha avanzado, algo habrá de hacer, ¿cierto? ¿Cómo estamos nosotros interpretando las cosas? ¿Tenemos la disposición? Lo poco en nuestras manos sigue siendo poco, pero lo poco en las manos de Jesús entra en otra dimensión. Ya no está limitado por lo humano, ahora está bajo la acción divina. Esto confronta directamente nuestra manera de vivir hoy, porque hemos sido formados para depender de lo que controlamos, de lo que podemos prever, de lo que podemos garantizar, pero Dios no se mueve en esa lógica. Él no está esperando que tengamos suficiente, está esperando que le entreguemos lo que tenemos. Tiempo que parece escaso. No, yo no tengo tiempo de ir a la iglesia esta semana. No, es que fuerza que sentimos limitada. No, yo ya no tengo ánimo de nada. Recursos que no alcanzan, pero yo que voy a dar 2.000 pesos para la fachada si ni tengo para el desayuno. Capacidades que creemos insuficientes. No, yo no sé hacer nada en la vida. Y cuando uno a veces ve, hay gente súper inteligente. Oiga, aquí nosotros tenemos un genio en la iglesia. Bueno, tenemos muchos genios. El hermano Ramón Elías. Ay, lo fuimos a visitar a Joanita la semana pasada y él, para ahorrarse espacio, él mismo se hizo un ascensor en su casa. Lo controla con el celular, le hizo unas peleas y yo quiero subirme en él. Y yo me subí en él. Y yo subí al patio, yo subía y bajaba. ¡Wow! A veces tenemos tantas capacidades, pero las limitamos y nos limitamos y limitamos a Dios porque creemos que Dios es igual a nosotros. Y sin embargo es justamente desde ahí donde Dios comienza a obrar, porque el milagro no empieza cuando todo está resuelto, empieza cuando decidimos confiar, cuando soltamos el control, cuando dejamos de medir con nuestra lógica. Venga, ¿cuántos panes? ¿Cuántos? No, pero es que ni partiendo de ese pan en boronas. Cuando entendemos que no se trata de cuánto tenemos, sino de quién, a quién se lo estamos entregando. Y es entonces cuando comprendemos algo esencial. La lógica humana calcula, pero la fe entrega, confía. Y el tercer punto, el milagro que ocurre en la obediencia. Mire, están cansados, vienen con todo ese cansancio. El Señor les pide que sirvan y que dejen las limitaciones. Pero empieza el Señor a pedirles obediencia, que es lo que nos piden esta mañana a todos. Una vez que lo poco ha sido puesto en las manos de Jesús, el texto da un giro silencioso pero profundamente revelador. Jesús no hace un espectáculo como nos gusta a nosotros. Por eso en mis tiempos nos gustaban los circos, ¿no? Porque todo era un espectáculo. Ya hoy casi no hay el Circo del Sol. Bueno, ese es mucho mejor. No hay una manifestación visible inmediata, no hay una demostración externa que impresione a la multitud. En lugar de eso, mire lo que hace Jesús. Jesús toma el pan, da gracias, lo parte y lo entrega a sus discípulos. O sea, él no estaba partiendo pan multiplicado, estaba partiendo los 5 panes.
Ahí están las 12, ya hice la cuenta rápido ahorita en mi cabeza. Si él partió el pan, eran 5 panes, a cada discípulo le dio 10. Y los 2 peces se los dio a los otros 2. Bueno, ese es un cálculo que me acabo yo de pensar. Y así empezó. Y le dice el Señor, va a repartirle a toda esta multitud, cada uno con medio pan. Cada uno con medio pan. Y ahí ocurre algo que muchas veces pasamos por alto. El milagro no sucede en las manos de la multitud, ni siquiera en las manos de Jesús. Sucede en el proceso de la obediencia de los discípulos. Porque Jesús no alimenta directamente a la gente, los involucra, les da el pan y les pide que lo repartan. Y en ese acto aparentemente sencillo se activa lo sobrenatural. Los discípulos comienzan a caminar entre la multitud, empiezan a dar, y mientras dan, el pan no se acaba. No hay un momento exacto donde puedan decir aquí ocurrió, porque el milagro no fue un instante, fue un proceso. Alimentar 20,000 personas y que yo saque un pan y el pan y el pan, yo no me imagino cómo sería eso. Esto fue profundamente confrontador, porque muchas veces queremos ver el milagro antes de movernos, pero en este texto el milagro se revela mientras obedecemos, no antes. Ellos pudieron haberse detenido, pudieron haber dudado en medio del reparto, pudieron haber guardado lo poco pensando que no alcanzaría. ¿Se acuerdan? En un evento del Antiguo Testamento, cuando el Señor les envía el maná del cielo y les da abundancia, y ellos, por el miedo, por la desobediencia que el Señor les iba a dar la provisión, guardaron un poquito de maná. ¿Y qué le pasó a ese maná? Se dañó. Ellos siguieron dando, y en la medida que obedecían, la provisión seguía fluyendo. Y eso nos habla directamente hoy, porque hay áreas de nuestra vida donde estamos esperando que Dios haga algo, pero Dios ya nos entregó una instrucción, ya nos entregó dones, ya nos entregó talentos, y solo queremos pensar que nos vamos a ganar el baloto y ya, para comprar la casa. No, hay que trabajar, hay que ser creativos, hay que hacer cosas, porque el Señor a todos nos dio dones, talentos, habilidades, y por el miedo las dejamos. O hay cosas peores, dejamos que otros nos las roben, nos invisibilizamos y seguimos pensando de nosotros lo que los demás piensan de nosotros, y deconstruimos lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Queremos ver resultados, pero evitamos el proceso. Eso sí es lo que no nos gusta a los seres humanos, ¿cierto? Queremos seguridad, pero no queremos dar el paso. Queremos que Dios multiplique, pero seguimos reteniendo. Por ejemplo, alguien le pide a Dios crecimiento en sus relaciones, conexiones, puertas abiertas, pero no está dispuesto a abrir su corazón, su casa, a invertir tiempo en otros, a escuchar, a sembrar en vínculos reales. Quiere recibir cercanía, pero vive cerrado y encerrado. Y le hablo a los jóvenes que a veces se quejan de sus relaciones interpersonales y se encierran, y ellos se ríen, ¿cierto? Hay que hablar. Sí, está bien, las redes sociales son maravillosas, pero face to face, como dicen ustedes. O hay alguien que ora por oportunidades laborales, pero nunca pasa una hoja de vida. Mire, voy a poner de ejemplo a la pastora Nidia. Ahí donde ustedes la ven, ella estudia por Duolingo inglés y francés, y ya está. Una persona que se preocupa por tener nuevas oportunidades, por entender cosas nuevas, por expansión. Piden nuevos ingresos, pero siguen operando con miedo. No delegan, no comparten ideas, no arriesgan, no sueltan el control. Quiere que Dios multiplique, pero no liberan lo que ya tienen en sus manos. Y el texto ahí nos muestra otra realidad. Dios no multiplica lo que retenemos. El maná se pudre, se le va a pudrir el talento, el don, la habilidad. La mente necesita que le estemos alimentando con la palabra.
escuche podcast, escuche cosas que le alimenten, lea libros. Él multiplica lo que le entregamos y administramos en obediencia. Y entonces ocurre algo más. No solo todos comen, no solo todos son saciados. Jesús se ordena recoger lo que sobra. 12 cestas. Hago aquí una alegoría, eso no lo dice el texto y aquí con el permiso de los teólogos. Para cada uno de los discípulos para que llevaran a su casa. Estaban cansados, después que se iban a descansar, pero iban a llegar con el mercadito. Y a nosotros nos gusta cuando el marido llega con la bolsita, con el mercado, ¿cierto? Los mismos que vieron la escasez ahora están sosteniendo la abundancia. Y ahí entendemos algo que transforma nuestra manera de vivir. Cuando obedecemos en medio de lo poco, Dios permite ver lo que es capaz de obrar. El milagro no ocurre cuando entiendes, ocurre cuando obedeces. Pero hasta aquí todo parece glorioso. Milagro, provisión, abundancia. Pero Juan nos obliga a mirar más profundo, porque este no era el final, era una señal. Porque lo más importante no era el milagro, era que lo que ese milagro estaba señalando. Y aquí llega el siguiente punto. Una señal mal interpretada. Y es entonces cuando todo ha sucedido, cuando el milagro ya no es expectativa sino experiencia. ¿Sabe que los israelitas se acostumbraron a los milagros? Ver abrir el mar en dos. Eso es terrible. Y la ciencia trata de explicarlo y eso, hay un mundo de cosas. Y si nosotros, como yo decía en el primer culto, yo me paro frente al mar de San Andrés y me pongo a mirar el ímpetu del agua, esas olas picadas, y que uno dice, guau, ¿y en qué momento se puede abrir el mar en dos y que pasen 2 millones de personas? ¿Cuánto tiempo dura para pasar 2 millones de personas y el mar abierto? Pero ellos convirtieron los milagros en experiencias vividas. Vieron a Dios como un ídolo, como Baal, como Acera, como Astarte. Ay, ellos hacen eso. Ay, bueno, como la guerra de dioses, que sople viento, que caiga fuego. Todo lo volvieron una experiencia. Y dejó de ser una expectativa. Cuando la multitud ha comido hasta saciarse, los discípulos tienen en sus manos la evidencia de la abundancia. El texto nos lleva al momento más delicado de todos, porque ahora no se trata de lo que Jesús hizo, sino de lo que la gente entendió. Ellos ven la señal, no la ignoran, no la cuestionan, no la minimizan, la reconocen, pero la interpretan. ¿Recuerdan que al comienzo les dije a ustedes algo? A veces creemos en el milagro, pero no creemos en Jesús. Malinterpretamos las señales y dicen que no es mentira, es verdad. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. En ese momento el pueblo está haciendo una conexión inmediata con la historia. Están mirando a Jesús a través del lente de lo que conocen. Ven pan en el desierto y su memoria los lleva a Moisés. Recuerdan el maná, recuerdan la provisión sobrenatural, porque no solo comieron maná, comieron perdices, ¿cierto? Perdices, y vivieron felices. No, perdices. O sea, vieron salir agua de la roca. Y el servicio más caro es el agua, ¿cierto? Aquí en Bogotá, por lo menos. Recuerdan la provisión sobrenatural, recuerdan cómo Dios sostuvo a su pueblo en medio de la nada, columna de fuego y una nube que estaba sobre ellos protegiéndolo. Todas eran experiencias para ellos. A veces así nos volvemos. La iglesia se convirtió en la mejor experiencia, la mejor terapia psicológica y sin pagar un peso, ¿cierto? También resuenan ecos de lo que Dios hizo a través de Eliseo, cuando lo poco fue suficiente. ¿Se acuerdan de la viuda? Cuando llenaba las tinajas, cuando Elías, que literalmente no escaseó la harina. Mire, ellos vuelven a lo mismo, ley y profetas.
Ellos no están completamente equivocados, pero tampoco están viendo la totalidad, porque lo que están haciendo no es solo reconocer, es reducir. Están tomando una revelación divina y la están acomodando a su experiencia humana. Y es entonces donde el texto da un paso más y revela el corazón de la multitud. Querían hacerlo rey. No por revelación, sino por conveniencia. No porque entendieron quién era Jesús, sino porque vieron lo que podía hacer por ellos. Querían un rey que les garantizara pan, un líder que resolviera lo inmediato, un Mesías funcional a su necesidad, igualito que lo que esperamos de nuestro presidente de la República. El que quede no nos va a dar ninguna de esas cosas, se lo puedo asegurar. Y ahí, justo ahí, se rompe todo. Eso es lo que seguimos esperando de nuestros líderes y hasta de Dios mismo hoy. Porque Jesús, al percibir esto, mire cómo va cogiendo el texto, este giro, no se deja llevar por la emoción del momento. Es que Jesús no tiene problemas de autoestima, Él no necesita que le coloquemos una corona, Él no necesita ni que yo lo quiera, no ve que Él es amor. Él no tiene huecos emocionales como nosotros. Cuando nosotros le damos amor, recibimos su amor y en Él estamos completos. Ni por la validación de la multitud, ni por la oportunidad aparente. Jesús se retira, se aparta, se va al monte solo. Y este acto no es evasión, es una declaración. Jesús no acepta ser coronado bajo una identidad distorsionada. No acepta ser reducido a un proveedor cuando Él es revelación, pero si no sostiene. No acepta ser buscado solo por el pan, cuando Él es mucho más de lo que ellos están entendiendo. Él es el maná del cielo. Yo soy el pan de vida, dijo Jesucristo. Y aquí es donde ese texto se vuelve profundamente confrontador para nosotros, porque el problema de la multitud no fue falta de fe, fue una fe mal enfocada. Creyeron, pero desde su necesidad. Reconocieron, pero desde su expectativa. Se acercaron, pero sin entender realmente quién estaba delante de ellos. Y eso sigue pasando hoy, porque también nosotros podemos ver a Dios obrar y aún así interpretarlo desde lo que necesitamos. Podemos experimentar provisión y aún así buscarlo solo por lo que Él nos da. Podemos llamarlo Señor y al mismo tiempo intentar definir cómo debe actuar. Y a veces queremos que Dios se vuelva nuestro esclavo y le pasamos la cuenta de cobre, y si no me contestan, no vuelvo a la iglesia. ¿Quién pierde? ¿Quién pierde? No vuelva y verá quién pierde. El pan fue real, la provisión verdadera, el milagro innegable, pero no era el destino, era una señal. Y una señal no es para quedarse en ella, es para seguirla. Dios no solo estaba diciendo yo puedo suplir, estaba diciendo yo soy la fuente. Yo soy la fuente. Si el corazón no se alinea a esa revelación, corre el riesgo de quedarse en lo que Dios hace y no entrar en lo que Dios es. Por eso el llamado hoy no es a esforzarnos más, sino a pedirle al Espíritu Santo que ajuste nuestra manera de ver, que no reduzcamos lo eterno a lo inmediato, que no confundamos la señal con el destino, que no interpretemos a Cristo desde nuestra necesidad, sino desde su revelación. El Rey del universo, el todopoderoso, el majestuoso, el capaz de hacer todas las cosas nuevas, abundarnos, tranquilizarnos. ¿Y sabe qué más me preocupa? Que a veces en nuestra iglesia hay más incredulidad que afuera. Y está la multitud aquí sentada, y algunos como quieren pan porque ya han abierto la boca. Pero esperen que ya va a llegar la hora de salida. Mis hermanos, el Señor nos prepara a entender que el milagro no era el centro, y el pan y los peces no era el final. Cristo es el centro y Él mismo es el pan de vida. Cuando Jesús no se dejó coronar, bajo esa lógica, su mensaje comenzó a incomodar. Imagínense, lo que antes era atractivo
empezó a confrontar. Lo que parecía esperanza comenzó a exigir una comprensión más profunda. ¿Recuerdan que después de ese mensaje, sabe qué pasa? Que el Señor les dice a todos: ustedes me buscan por la comida que les doy. Y el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni ropa, ni negocios, ni éxito, aunque Él no los puede entregar. Pero si usted se enfoca en eso, pierde el enfoque. No es nada de eso. Y les empieza a decir que les trae un mejor pan, un mejor alimento, uno que transforma, uno que de pecadores nos vuelve gente que aprendemos a vivir en honestidad y en santidad, que de ladrones aprendemos a ser honestos, que de adúlteros aprendemos a ser fieles, que de mentirosos aprendemos a ser veraces. Ese es el alimento que les traigo, dice el Señor. Y cuando los empieza a confrontar con eso, entonces empiezan a incomodar y empiezan a decir: ay no, ya no es tan bueno. Y esto a palo seco peor. Y empieza el Señor a decirle que el que coma su carne y beba de su sangre es el que tiene vida eterna. Pero ese es el mensaje de la próxima semana y no me quiero meter ahí. Por eso el Espíritu Santo hoy no solo nos enseña, sino que también nos invita a examinarnos con honestidad. ¿A qué Jesús estamos siguiendo? ¿Al que responde nuestras necesidades o al que se revela en su verdad? Porque una fe sostenida únicamente por resultados es una fe frágil, pero una fe fundamentada en quien es Él permanece firme, incluso cuando no entiende los procesos. En este momento, entonces, no es un cierre, sino un punto de transición. A partir de aquí Jesús eleva el nivel de la revelación. Ya no se trata únicamente del pan que fue multiplicado, sino del significado profundo de esa señal. Deja de apuntar a lo externo para llevarnos a lo eterno, de la provisión visible a una verdad espiritual. Y esa declaración significa, de manera sencilla pero poderosa, que Él no vino solo a suplir necesidades temporales. Mire, usted le puede pedir a Dios hoy la última Toyota, bueno, el último iPhone. Vámonos al último iPhone. Y usted lo compra ahorita, lo difiere a 36 meses por Claro. Y el otro año, cuando salga el 18 o el 19, bueno, el que salga. Literalmente, esas son necesidades temporales, cosas temporales. Pero cuando nosotros entendemos que Él es la fuente que lo sostiene todo, no vivimos saciándonos de ese pan que se endurece, que se pudre. Él nos da vida y nos da una vida verdadera desde nuestra integralidad. Nos devuelve el sentido, la alegría, el gozo. Y podemos decir, como cuando mataban a los cristianos que iban allá al estadio romano, ¿cómo es que se dice? Sí, bueno, al Coliseo romano. Y los mataban y ellos se iban felices y se abrazaban y todos decían: ay, pero mire, todos contentos y mire cómo se aman. Porque cuando uno se ha encontrado con Cristo, ninguna crisis te roba la paz ni el gozo, porque sabes quién te sostiene y que todo es el proceso. Yo le decía a alguien anoche en una consejería, casi a las 11 de la noche, le dije: cuando entiendas el proceso y no te quedes en él, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Es necesario a veces quebrarse económicamente, emocionalmente y en todos los sentidos, para entender que no dependemos de nosotros, sino de Dios. De allá nos sacará Dios, del hoyo más profundo, porque Él es el que satisface la vida desde su raíz y en su plenitud. 12 cestas en ese relato, pero hay otra alimentación de los 4,000 que dicen que son 7 cestas. 12, un mensaje para todo Israel, y esas 7 cestas significaban la plenitud de ese pan que venía para el mundo. Y eso es lo que debemos comenzar a entender con mayor profundidad. No te quedes con el pan en las manos, encuentra a Cristo en la señal. Dios les bendiga, iglesia.
La pregunta es, ¿por qué sigues a Cristo? ¿Por las señales? ¿Por los milagros? ¿Por la necesidad que tú tienes? ¿Porque ves que tenemos un Cristo bombero que nos apaga el fuego cuando tenemos una necesidad? ¿O seguimos a Cristo porque Él es el todo en nuestra vida? Porque Él es el que nos da gozo a pesar de las circunstancias. Porque Él es fiel a nosotros a pesar de que nosotros somos infieles. ¿Sabe que nosotros hemos normalizado todo? Y ya a veces leemos la palabra de Dios y nada nos sorprende. Vemos que es una historia más. Y algunos creen que es hasta un mito. Y no nos dejamos sorprender. Es más, vemos que llueve y ya lo hemos normalizado. Y no vemos que es un milagro que el Señor hace para que nosotros lo disfrutemos. Por eso, iglesia, ¿por qué seguimos a Cristo? Y mientras que tú piensas en eso, ¿por qué sigues a Cristo? Yo quiero hablarle a las personas que han venido por primera vez y quizás no han tomado la decisión por Cristo. Y si es así, yo te invito a que pongas la mano en tu corazón y repitas después de mí: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco, Señor, mi fragilidad, pero también reconozco, Señor, que te necesito a ti. Te entrego mi corazón. Quiero que seas el único, el soberano, el Dios de dioses y Señor de señores, dueño de mi corazón. Recíbeme, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien repitió esta oración? Levante su mano si la repitió. Gloria a Dios. Juan, Dios te bendiga. ¿Alguien más repitió? Miguel, Nicolás, Dios los bendiga. ¿Alguien más en la parte de arriba? Allá veo unas manos levantadas. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por los que levantan la mano. ¿Sabe que lo mejor que nosotros podemos hacer en nuestra vida es aceptar a Cristo como nuestro Salvador? Coloquémonos en pie. Gracias, Pastora Ruth, por la palabra. Y vamos a orar para que el Señor nos lleve con bendición, pero vamos a salir adorando al Señor. Padre bueno y maravilloso, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado, por la oportunidad de poder estar en tu casa y de recibir tu bendita palabra, Señor. Que no la normalicemos, Señor, sino que la podamos tomar como nuestra en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos a caminar agarrados de tu mano, Señor, sabiendo que tú eres el todo en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús, Dios. Ponemos esta semana en tus manos nuestras actividades, nuestro trabajo, el estudio, Señor. Todo lo ponemos en tus manos. Haz tu voluntad con nosotros. Llévanos con bendición, que es la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Recuerde, allá a la salida están los diáconos. Si usted quiere dar una ofrenda para la fachada de la iglesia, que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Recuerden, el otro domingo 9 de la mañana, los cursos de bautizo para las personas que se han inscrito.